Bom dia, meu querido Pitoli, para toda a audiência da Auriverde, para a bancada que eu sei que estava assistindo aqui um pouquinho mais cedo, fantástica. Apesar dos assuntos que nós temos que abordar, né? Mas o que é que acontece? O chefe manda, eu obedeço. Começando a semana aqui com vocês. Quem sou eu? Gostaria que você apresentasse o nosso convidado desta segunda-feira que gentilmente nos atende, Jamile. Então, para toda a audiência da Auriverde, é com muito prazer que nós trazemos aqui o Júlio Paul, que é uma figura muito conhecida, trabalha como conselheiro da ADF Internacional, que é uma associação em defesa da liberdade. Ele está, no momento, nos Estados Unidos, mas ele sabe tudo o que acontece na América Latina. Então, sem mais delongas, porque nós temos o benefício também do Júlio entender português, ele fala espanhol, então nós vamos sim conseguir compreendê-lo, mas se for necessário, eu estou aqui para poder ajudar. Júlio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Jamile. Obrigado por estar aquí. Yo voy a intentar hablar un poquito portuñol, mas se você não compreender, por favor, me decir. Tá fácil de te entender, Júlio. Seja bem-vindo. Meu nome é Alexandre. Aqui conosco nós temos também Olavo e Walter, que são comentaristas aqui da Auriverde. Jamile, o que traz o Júlio aqui certamente é a questão envolvendo o vazamento da conversa entre presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia e, mais do que isso, essa perseguição religiosa que teve início na semana passada com retenção do passaporte e inclusão do pastor Silas Malafaia em um inquérito, não é, Jamile? Exatamente isso. A ADF, ela é conhecida, o Júlio pode aí explicar um pouquinho mais para todos nós, por estar ajudando cristãos ou pessoas que defendem a liberdade, pessoas comuns que estão sendo perseguidas por simplesmente utilizar-se do seu direito de liberdade de expressão. E eu vou começar diretamente com o Júlio, porque eu sei que você sabe, Júlio, o que é que está acontecendo no Brasil, mas eu gostaria de falar para a nossa audiência algo que talvez algumas pessoas desconheçam, né? Que foi aquela decisão unânime da Suprema Corte Brasileira em favor, em 24 de novembro de 2024, eles decidiram unanimemente que seria permitido sim utilizarmos símbolos como esse crucifixo que eu estou utilizando aqui, onde nós quiséssemos. E eu gostaria de lembrar o que foi que o ministro Alexandre de Moraes falou depois da intervenção da ADF. Ele falou, eu abro aspas, é bem breve. Vale registrar ainda a extensa manifestação apresentada pela ADF Internacional, na qual demonstrou o real sentido das manifestações dos tribunais internacionais sobre a matéria, exatamente na linha proposta pelo excelentíssimo relator, de que símbolos em espaços públicos são permitidos desde que não ultrapassem a manifestação da história, cultura e tradição do país, fecho aspas. Júlio, de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Por favor, o que é que a ADF está sabendo? Vocês já estão interferindo? Você já chegou para vocês o caso do pastor Silas Malafaia? Sí, muchas cosas que conversar de lo que preguntas, Jamile. Primero, ¿qué hace ADF? ADF, ADF International, trabaja para defender o direito de todas as pessoas a decir e vivir conforme a verdade. Esa es la misión de ADF, defender a todas las personas a decir y vivir según la verdad. Eso es importante porque dentro de ese marco se encuadra la libertad de expresión, la libertad religiosa, derechos de los pais, derecho a la vida y los derechos, las libertades que tenemos las personas. Hemos estado trabajando con Brasil o en Brasil desde hace varios años porque hemos visto progresivamente cómo ha ido escalando el nivel de censura, el nivel de restricciones a la libertad de expresión de los ciudadanos comunes en Internet, online, periodistas, conservadores, crítica política, de diversas formas, en diversas maneras se ha ido escalando la censura. Eso ha hecho que ADF haya puesto los ojos en Brasil
para ayudar a la protección de las libertades. En ese contexto, hemos trabajado en los casos de censura cuando se bloqueó X el año pasado por 6 semanas durante un periodo electoral. Hemos trabajado con casos de censura de personas particulares, casos que a veces no han llegado a la justicia, pero que son preocupantes, casos criminales, eh, por ejemplo, de investigaciones criminales. Hemos intervenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que revise qué es lo que sucede en Brasil, presentado peticiones ante la comisión, participado en reuniones de trabajo con la Relatoría de Libertad de Expresión, con los comisionados, exponiendo nuestras preocupaciones sobre lo que sucede en Brasil. Este año estuvimos en febrero en Brasilia, Sao Paulo y en Río, haciendo seguimiento a la visita de la Relatoría con el señor Pedro Vaca en Brasil por el tema de censura, que es claramente la situación que está afectando al pastor Silas Malafaia. Tiene un ángulo probablemente de libertad religiosa y es importante, más a mí lo que más me preocupa es el ángulo de libertad de expresión, porque sinceramente no importa el credo, no importa la fe, no importa la profesión religiosa o el cargo de ministro o no ministro que pueda tener la persona. El hecho de poder conversar con cualquiera, conversaciones privadas o no privadas, y aconsejar a cualquier persona, incluso a una persona que está siendo investigada por la justicia, eso no debería ser en una democracia algo mal visto. Ah, a pesar de eso, estamos preocupados por la situación de Brasil. Y a pesar de eso, como comentaba usted, el año pasado tuvimos una victoria importante para la libertad religiosa en Brasil, y es el caso de los símbolos religiosos en público, que el STF, y como bien menciona usted, eh, en una decisión unánime determinó que no había inconstitucionalidad o ilícito en la exposición pública de imágenes religiosas, símbolos religiosos, ya sea un natal, ya sea un crucifijo, ya sea cualquier símbolo de cualquier religión, cristiano, judío, musulmán. No existe diferencia. La libertad religiosa para unos es para todos. Y la Corte Suprema, el STF, lo supo reconocer. De hecho, citaron, como bien menciona usted, uno de nuestras amicus curiae, y lo cita el juez Alexandre de Moraes. Entonces, esperaríamos un cambio en la Corte, o esperaríamos una serie de decisiones como esa, respetuosas de la libertad, pero parece que no es así. Y es una incógnita para los observadores externos, porque tiene comportamientos tan erráticos o erráticos el STF, como los comportamientos de censura a las comunicaciones de las personas en Internet. Hum. Jamile? Perfeito, perfeito. Quando ele fala cambiar, né, que havia uma esperança de mudança no comportamento dos ministros do STF após essa decisão, mas ele está percebendo que cada vez mais a corda está sendo puxada. Júlio, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. No Brasil, são inúmeros os casos que foram apresentados a cortes internacionais, mas infelizmente muitas dessas cortes foram tomadas pelo outro lado, que quer defender sua ideologia apenas, mas não está preparado para escutar o que os conservadores, principalmente os cristãos, estão querendo dizer. E nós percebemos, a história ela mostra que dentro de uma ditadura, dentro de uma tirania, esse é o comportamento. E eu queria perguntar para você como é que a comunidade internacional está vendo o Brasil e a justiça no Brasil nesse exato momento. La situación de Brasil es muy compleja, porque pareciera que ha sido un laboratorio internacional de cómo callar voces a través del sistema electoral. Y parece que es una organización muy grande, un sistema muy complejo para silenciar el discurso democrático. Hemos visto con preocupación
cómo países ahora como Estados Unidos están criticando la situación en Brasil. Uno podría decir que tiene que ver con ideologías políticas o no, pero en realidad esto no comenzó con el gobierno de Trump, la crítica hacia las acciones de censura en Brasil. Ya teníamos reportajes de New York Times, al menos 3 o 4 reportajes del New York Times criticando al ministro Alexandre de Moraes. Teníamos periodistas independientes de diversos lugares del espectro ideológico criticando la toma de poder tan grande de un solo ministro de la Corte, controlando el STF y el TSE. Teníamos compañías, empresas de comunicación como Rumble, como Shees, siendo afectadas por la situación de censura en Brasil. Y teníamos centros de pensamiento, institutos que criticaban decisiones judiciales. Ah, el Yale tiene un centro de libertad de expresión, la Universidad de Yale en Connecticut, en Nueva York, y ellos tienen un centro de libertad de expresión, Freedom of Expression, eh, lo estudian y habían criticado varias decisiones del STF, decisiones haciendo responsables a los medios de prensa por sus publicaciones, todo el arancel, el arsenal, perdón, de casos. Y ahora con el gobierno de Trump vemos que hay críticas más fuertes y también desde el ámbito político. Y eso desgraciadamente, no podría decir que todo Occidente lo está compartiendo porque hay también visos de censura en otros países de Occidente. Vemos que hay censura en la Unión Europea, con el DSA, vemos que hay censura en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde orar en público, rezar en público o rezar en privado frente de un centro donde se realizan abortos puede ser prohibido. En fin, hay muchos puntos donde la censura está surgiendo y por eso es preocupante la situación de Brasil, porque es a una gama muy extensa, muy grande y sin que no haya respuesta posible en el ámbito judicial. Esperamos nosotros como organización que las organizaciones que sí pueden hacer algo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de la OEA, hacen parte de la OEA, que esas organizaciones puedan hacer algo y, como dice usted, se muevan a hacer algo más allá del color político o ideológico, que den un paso adelante para defender casos tan claros y obvios de libertad de expresión como los casos de censura previa en Brasil y el cierre de una plataforma por más de 6 semanas en un periodo electoral. Júlio, uma questão. Nós estamos vivendo um momento de muita angústia aqui no Brasil. Nós podemos ter alguma esperança, você que está fora do Brasil e lutando por nós, podemos ter alguma esperança do que virá de fora do Brasil? Primeira questão. Segunda questão, qual é o papel do povo brasileiro nesse momento, Júlio? Yo creo que sí hay esperanza porque precisamente cuando una tiranía empieza a funcionar, al principio hace las cosas en subterfugio, bajo, tras bastidores, y luego ya no puede parar. Entonces, es más evidente que su actuación es en contra de cualquier lógica, no solo lógica jurídica, sino que lógica racional en general. Entonces, los errores que va cometiendo la dictadura son más obvios, como pasa, por ejemplo, en Nicaragua, como pasa en Venezuela, que comienzan a cometer errores o comienzan a hacer acciones que ya no se pueden esconder. Entonces hay que tener esperanza porque quien ejerce el acto dictatorial se comienza a equivocar. Uno. Dos, hay que tener esperanza porque es como quien golpea un muro. Estamos empujando el muro, muchas personas, mucha presión internacional, presión económica, presión desde fuera, presión desde dentro de Brasil es la más importante y al final el muro va a terminar cayendo. Puede ser pronto o puede ser tarde. Hemos visto, por ejemplo, la situación en Bolivia. La situación económica ha hecho que el pueblo boliviano, en una elección que nadie pensaba que resultara como resultó,
terminó con más de 20 años de socialismo slash comunismo. Y eso puede pasar en Brasil también, puede ser pronto o puede ser tarde. Depende de la paciencia y la perseverancia y persistencia del pueblo brasileño. Eso respecto a tu primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo brasileño? Yo creo que tienen que seguir denunciando los actos de censura, los actos de atentados contra la democracia. Uno. Dos, creo que tienen que documentarlos muy bien. Cuando uno sigue la historia de cómo los países cambiaron de dictaduras militares a democracias en los 70s, 80s en América Latina, y esto uno fácilmente podría decir que fue liderado por la izquierda, esos cambios, quizá no es fácil la distinción entre izquierda y derecha política, pero sí aprovechado por la izquierda para luego subir al poder. Ellos lo que se ve en esos países muy claro es que se documentó todo muy bien, todo muy documentado. Pues ahora mismo el pueblo brasileño tiene que documentar para que no se olvide con punto y coma, con todos los detalles, todos y cada uno de los casos de censura a cualquier persona en línea, en persona. Eso creo que es muy importante. Y luego creo que hay que insistir con la justicia ordinaria, porque va a haber un momento en el que la presión política va a ser tan grande que los actores políticos internos que tienen el poder y los actores económicos que tienen el poder van a tener que llegar a un diálogo, porque Brasil es un país demasiado grande para caer en una espiral de violencia o una espiral de mandato dictatorial como es posible en otros países más pequeños. Yo creo que tiene que reinar la sensatez y es posible que esa sensatez reine si se hace la presión continua, constante y perseverante. Olavo? Júlio, para nós é muito importante te ouvir, porque você traz uma visão de fora do país. E primeiro eu faço junto com você um diagnóstico. No Brasil nós temos jornalistas exilados porque falaram aquilo que pensavam e o que pensavam era contra o sistema. Nós temos presos políticos porque se manifestaram contra aquilo que o governo crê, contra o sistema. Nós temos perseguição. E o Pittoli perguntou para você como o povo poderia contribuir para mudar esse resultado e para que volte o Brasil a ter uma democracia. Você disse que o povo deve, que as pessoas devem documentar, que as pessoas devem se empenhar. Eu pergunto, a manifestação da população brasileira nas ruas, corajosamente, contribuiria para que o Brasil volte a ser uma democracia? Es uno de los derechos más importantes en cualquier democracia, es la libertad de asociación. Usted recuerda muy bien que cuando se da la Revolución Francesa, el primer derecho que se corta es el derecho de asociación. No querían que las personas se reunieran na rúa, na casa, na iglesia, nada. Asociarse, unirse en una marcha, en una protesta, en una asociación cívica, pública, es muy importante, es fundamental. Porque la democracia funciona con votos. Y si un político ve muchas personas en la calle que se están manifestando en contra de la posición del político, el político puede mudar esa posición. Las manifestaciones pacíficas, las manifestaciones democráticas son esenciales, son centrales. Diría también que esa es otra forma de que el pueblo tiene que participar, y es una participación electoral masiva, una participación electoral que le muestre a las fuerzas políticas en Brasil cuál es el sentir del pueblo. Muchas veces gente me pregunta, brasileros que viven radicados en Estados Unidos o radicados en Brasil, que qué otra presión internacional se puede hacer. Hay muchas formas de presión internacional, pero todas tienen sus límites.
porque Brasil es un estado independiente y por más de que cualquier país, como ahora mismo Estados Unidos, decida no comerciar con Brasil como una forma de represalia, eso tiene un efecto limitado, importante pero limitado. La presión más importante tiene que venir desde dentro de Brasil, de los mismos brasileños que se den cuenta de que y que decidan dar un paso adelante para derrocar un régimen dictatorial. O derrocar es una expresión que se usa en español, lo que quiere decir es para demostrarle al régimen, sea cual sea el régimen de gobierno, que sus acciones son inadecuadas para que cambie rumbo, para que cambie curso. De lo contrario, no tiene sentido. Veja, a frase mais importante, Walter, já vou passar para você. A pressão tem que vir daqui de dentro. Daqui de dentro. É do povo brasileiro que tem que partir a pressão. Concordo com o Júlio. Walter, o Júlio Paul está na sua escuta. Walter, não estou te ouvindo. Walter? Walter? Vamos tentar aqui. Agora sim, agora sim. Agora sim. Jamile, bom dia. Júlio, bom dia. Augusto. Bom dia. Bom dia. Vitório, há algum tempo nós vimos aqui no Brasil a visita de um emissário da área dos direitos humanos da OEA. Aquilo se falou durante algum tempo, a imprensa acompanhou, ele ouviu perseguidos políticos, ouviu autoridades, e depois disso, Júlio, nós não ouvimos mais a respeito disso, nem o relatório nós ouvimos. A Jamile falou aquilo que é a nossa percepção, né, que as entidades e os tribunais foram tomados, inclusive os tribunais internacionais. Qual foi, onde está aquele cidadão? Eu não me lembro se ele era colombiano, né, e a gente sabe quem é que governa a Colômbia. Aonde está aquele cidadão? Qual é o resultado daquele relatório que nunca mais a gente ouviu falar? Qual é a posição da OEA? Se a OEA também foi ocupada? Essa é uma pergunta. E a segunda, eu queria, na tua visão daí de cima, como disse o Olavo, né, olhando de perspectiva a América Latina, quais são as semelhanças que existem entre o que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu em Cuba, depois na Nicarágua e agora, nos últimos 20 anos, na Venezuela? Nós caminhamos, e nós aqui no Brasil achamos que isso, pelo menos nós, os conservadores, os liberais e os perseguidos, nós caminhamos a passos largos para nos transformar também em um regime como desses países? Sí, voy a contestar brevemente primero a su primera pregunta, a OEA. Efectivamente hubo una visita en febrero del relator Pedro Vaca, él es el relator para la libertad de expresión. La visita, yo la acompañé en la visita personalmente, estuvimos una semana entera en Brasil participando con él como interlocutores. Entiendo que se reunió con personas del gobierno, se reunió con personas del STF, se reunió también con personas a las que nosotros estamos ayudando, representando, ya sean víctimas, ya sean personas censuradas. Entendemos que el relatorio va a salir a finales de este año. Es complejo, toma tiempo armar un relatorio porque la OEA tiene pocos recursos, porque no hay mucha gente trabajando en cada uno de los casos, porque hay muchos temas de atención, no solo libertad de expresión, no solo Brasil, muchos países, y no hay mucho recurso. Esperaríamos que salga antes porque es la visita más importante del relator. Nosotros hemos estado en contacto con el relator en una y otra forma para expresarle nuestro interés de que el relatorio sea objetivo, que el relatorio sea honesto y objetivo, sin colores y tintes ideológicos o políticos, porque creemos que hay casos muy objetivos y muy serios de censura previa en Brasil que deben ser mencionados y que están gravemente atentando contra la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento que tanto el relator como la comisión deben responder. Usted mencionó la OEA y la participación o que ha sido tomada la organización por fuerzas de un lado o de otro lado. Yo le diría que eso puede ser cierto y es probablemente que sea cierto y personalmente creo que hay algo de eso. Lo que sí creo que hay que hacer es participar en esas organizaciones, participar y entrar en las instituciones. No podemos vivir sin instituciones. Tienen que haber instituciones que ya sean el nivel nacional,
internacional, supranacional, manejan de una u otra forma distintas interacciones entre las personas. Es importante integrar esos órganos, es importante meterse, así como uno se mete en política local, también en política internacional y entrar a participar en esos órganos, precisamente para no abandonar la institución y que luego cuando pase el tiempo la institución se vuelva contra mí. Los conservadores en muchos países de América Latina, pero en general del mundo, en 1990 decidieron abandonar las instituciones. No se quisieron involucrar con instituciones internacionales, las abandonaron y 20 años después esas instituciones estaban ahí, pero están tomadas por una visión ideológica única. Y es importante a nivel nacional e internacional una pluralidad de visión ideológica, un modo de pensar y de vivir que refleje la pluralidad de la sociedad. De lo contrario no sirven para nada y las hemos abandonado. Es importante entrar ahí. Eso respecto a su pregunta sobre la OEA. Su segunda pregunta me recuerda era sobre as semelhanças históricas que vocês enxergam a respeito do que aconteceu nos outros países da América Espanhola e o que está acontecendo hoje no Brasil. Sí, yo le diría soy de El Salvador, nacido en El Salvador, soy salvadoreño, pero viví en Honduras buena parte de mi vida y me eduqué en Honduras. Y Honduras es vecino a Nicaragua. Y yo recuerdo cuando Daniel Ortega se lanza para presidente de Nicaragua allá por el 2005, 2004, 2006, no tengo la fecha exacta. Él había sido dictador en los 80s hasta el gobierno de doña Violeta Chamorro, que en paz descanse. Estuvo 10 años gobernando el país y regresa 15 años después, en el 2005, para querer elegirse como presidente. Yo recuerdo que mucha gente joven no había vivido la etapa de la dictadura y cuando yo hablaba con amigos nicaragüenses les decía, ¿por qué pasa eso? Y me decían, la gente no entiende, la gente joven no entiende. Pero también me decían, el empresariado, poder económico, está interesado en cederle espacio político. Y una vez que Daniel Ortega asume el poder, uno ve poco a poco la claudicación de la clase económica, porque en un estado hay poder económico y poder político. La clase económica le fue claudicando, dándole espacios al dictador para que asumiera más y más poder sin hacerle frente, porque usted puede tener poder político, pero si el poder económico no lo acompaña, el poder político lo va a perder, porque las personas, la mayoría de las personas, necesitan de la economía para subsistir. Y si la economía no funciona, las personas se le van a dar la vuelta a ese dictador. Pero en Nicaragua nunca pasó, nunca hubo una respuesta propia del poder económico y hoy en día el poder económico lo controla completamente el poder político, que es Daniel Ortega, porque se fue apropiando de las empresas sin que hubiera oposición. ¿A qué voy con ese ejemplo? Brasil es un país en el que poco a poco las instituciones están cerrando digamos, la boca, callando a los oponentes políticos, pero también a la clase económica. Si no hay una respuesta pronta, va a haber un momento en el que probablemente se llegue a vivir lo que se ha vivido tanto en Nicaragua como en Venezuela. Venezuela también es un caso interesante porque allí la economía era básicamente el petróleo. Yo estaba escuchando hace pocos días en Wall Street Journal un reportaje que hacían sobre Brasil, sobre la situación económica de Brasil. Y decían un dato que yo no sé si será cierto, ustedes lo sabrán más o mejor que yo, que Brasil está pasando un proceso de desindustrialización muy grande, que se ha perdido mucha industria porque han aumentado las exportaciones de materias primas, agro probablemente y otras materias primas, y la industria ha cedido puesto porque hay muchas importaciones de productos chinos, principalmente. Eso puede ser preocupante, porque significa que va a haber una sola forma económica que va a ayudar a la dictadura. Y esto lo digo desde una perspectiva no de un experto en política, sino personal. Usted me pregunta cuáles son las semejanzas que veo yo. Yo veo que se puede llegar a eso, porque cuando un gobernante, ya sea en el Ejecutivo o en el Poder Judicial, realiza actos de censura, de limitación de la
del diálogo democrático, como ese sucede en Brasil, lo más probable es que quiera quedarse en el poder. Y eso significará que va a querer imitar lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua y lo que pasó en Cuba hace más de 50 años y que no ha cambiado.